Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo está este martes? Hola Bárbara, saludos. Hola Josué, hola Natalie, María Laura, Constanza, Nicolás. Bienvenidos a otra clase de historia. Bienvenidos a otra semana de, de clases. Espero que hayan descansado este fin de semana. Ya, igual estuvo bueno, digamos, después de tanta cosa, digamos, un día por lo menos para despejarse. ¿Cierto? Y sumado a eso al viernes también no es malo. Así que eso chicos, vamos a esperar entonces a que ingresen el resto de los compañeros. A ver, y viene ingresando Joshua. Hola Joshua, saludos. Bienvenido entonces a la clase. Bueno, ahí viene Rafael también. Ya. Esperemos que ingresen un par de compañeros más y les doy, bueno, les doy las indicaciones de la clase de hoy día. Hoy día vamos a comentar hartas cositas en torno a la asignatura. Hola Rafael, bienvenido. Y vamos a esperar a ver si que ingresa alguien más. Son las 11:04. Yo creo que un minuto más para que no nos vayamos atrasando. ¿Ya? Un minuto más e iniciamos entonces la clase de historia. Como les decía, hoy día vamos a dar algunas informaciones, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de el trabajo que quedó la clase anterior y ¿qué más vamos a hacer? Vamos a dar una retroalimentación también de las bitácoras número 2. Yo creo que con eso vamos a estar bien. A ver, ¿cuál era la actividad? Déjame buscar la actividad que hicimos el otro día. Mientras tanto, me viene purísima en camino entonces. Evaluación, actividad, persona de octavo. Aquí está. Perfecto. Ya. Aquí todo bien, muchas gracias Rafael. ¿Y tú cómo estás? Ya, ahí bien. Ingresando a la Cata, entonces iniciamos con la clase. Hola Cata, bienvenida. Ya. Chiquillo, entonces, como les decía, vamos a iniciar la clase de hoy día. Tengo hartas cositas que decirles. Bueno, aquí las tengo anotadas. No, las dejé anotadas abajo. Ya. A ver, lo primero es, entonces, hoy día vamos a hacer una pequeña retroalimentación de las bitácoras, ¿ya? Tengo sus notas de hecho. Y les voy a preguntar a ustedes, ¿quién quiere saber la nota? Que se las diga ahora en voz alta o que después se las mande por privado, se las escriba por el privado del chat, ¿ya? Que levanten la mano en este caso con el icono, todas las personas que quieren su nota en este momento. Yo se las voy diciendo. Ya, déjenla levantada mientras tanto y vamos a ver entonces qué dice el resto. Ya. Cata, tú tienes un 7 en la bitácora número 2, así que felicidades, muy bien. Natalie, tú también tienes un 7 en la bitácora número 2, felicidades. Ya. Luciano, tú tienes, a ver, déjame buscar, ¿dónde te tengo acá? Aquí Sepúlveda, ya. Tú tienes un 6,4 en la bitácora número 2, ¿ya? De hecho, me llamó harto la atención tu trabajo, porque tú me pusiste como un mensaje por el correo, así, y en verdad te fue súper bien. Te faltaron como algunos detalles, ¿cómo decirlo? Algunas formalidades, pero en general el cuento estaba bueno, ¿ya? O sea, cumplía, digamos, lo que se solicitaba. Eh, Chiquillos, la próxima semana vamos a hacer como ¿cómo decirlo? Una retroalimentación así como detallada de la bitácora número 2. Ya vamos a ir a revisar qué elementos tienen positivos, ¿cachai? O sea, qué respondieron bien, qué fortalezas tienen en sus trabajos y qué pueden mejorar en sus trabajos,
Ya eso lo vamos a hacer la próxima semana. Bárbara, ¿también quieres tu nota? Hola Paula, ¿qué tal? A ver, déjame purísima buscar tu nota y te la mando por acá. Ya, parece que la Bárbara no quiere, no, se levantó la mano sin querer. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Como saben, ya a fin de mes yo les voy a mandar las notas con el tío Joan. Ya, o sea, se las voy a guardar en ese mismo, en esa misma aplicación que es el WinRAR. Y ustedes van a meterse en ese archivo y van a descargar sus notas. Y como la vez anterior, van a tener entonces su puntaje, la lista de cotejo que les faltó, que tuvieron bueno, y una nota al final de la revisión. ¿Ya? Ya que hay algunos compañeros que me lo están pidiendo igual, me lo están pidiendo, como dicen, por privado. Así que, bueno, ningún problema. Se las voy a mandar al tiro. ¿Qué nota es, Paula? Es la nota de la bitácora número 2. ¿Ya? Y bueno, para que se hagan una idea, en general a este curso le fue súper bien. La mayoría tuvo arriba de 6. ¿Ya? Eh, Hubo una nota que fue un poco más baja que el resto de los compañeros, pero aún así no es rojo. ¿Ya? Así que, bien ahí, chiquillos. Eso, Paulina, disculpa. Se la mando al tiro de Constanza. Yeah. Ahí creo que se los mandé a todos los que me la solicitaron ahora. ¿Ya? Eh, bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere su nota o avanzamos? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Joshua, ¿tú quieres tu nota o estás aplaudiendo? Ah, ya. Ni siquiera es tu nota. Ya. Mar- no, sí, Martínez. 6-7. 6-7 y 8. Muy bien. Buen trabajo también. Rafael, tú tienes un 6-1. ¿Ya? Un 6-1. Como les decía, la próxima semana, el próximo martes, de hecho, vamos a trabajar con esto. ¿Ya? Les voy a decir entonces en detalle las fortalezas y qué cosas tienen que ir mejorando, digamos, a la hora de escribir un tipo de relato como este. Recuerden que próximamente, en bitácoras, digamos, del próximo semestre, va a haber otro tema de escritura. ¿Ya? Así que ténganlo eso presente. Ya, eso era una cosa que quería comentarles hoy. Lo otro que quería hablarles, entonces, tiene que ver con el tema del trabajo que hicimos la clase anterior, ¿ya? Que tiene que ver con el documental, algo habrán hecho por la historia de Chile, que ahí sí, bueno, debo decir que me llegaron solo 4 respuestas hasta el momento, y yo les dije que el plazo era hasta hoy día, ¿ya? Por eso les comenté entonces que yo les comenté que ojalá lo hicieran después de clases al tiro, porque así no se les iba a olvidar y no iban a dejar pasar el tiempo. Y de hecho, todas las preguntas se podían responder con el documental que estábamos trabajando en la clase. ¿Ya? De hecho, las primeras, bueno, las personas que me enviaron su actividad demuestran eso. Ya lo vamos a trabajar ahora. Demuestran que le pusieron atención al documental, que estaba todo ahí, entonces, eso. ¿Ya? Ahora yo les voy a comentar lo siguiente. ¿Ya? En este caso, recuerden que estas notas van sumando. Recuerden que estas notas en algún momento, o sea, van sumando puntaje para generar una nota que va a sumar el próximo semestre. ¿Ya? No sé si va a ser el primer semestre, o sea, la primera parte del segundo semestre o la segunda parte, o la siguiente unidad.
Ya eso depende de cuántas notas juntemos. Pero bueno, ¿qué les puedo comentar? En este caso, los compañeros que ya lo entregaron está bien. Los que no lo entregaron ya perdieron la oportunidad en este caso. En ese sentido, quiere decir que los compañeros que entregaron su trabajo van a poder acceder más adelante a no hacer una actividad, ¿ya? Porque ya sumaron un puntaje. Entonces, van a poder elegir entonces no hacerlo, ¿ya? Pero recuerden, y eso va para todos, que al fin y al cabo esa nota sí va a ir. Entonces, si alguien me debe algún trabajo o alguna cosa por el estilo, o no alcanzó el suficiente puntaje, todo eso va a repercutir, ¿ya? Y si hay alguna persona que no me ha hecho ningún trabajo, va a haber que hacerle alguna evaluación especial tal vez para sacar esa nota, ¿ya? Así que eso, chiquillos, tenganlo presente. Hoy día, entonces, vamos a hacer una revisión de esas preguntas, vamos a contrastarlas con el documental, pero la idea es que tomen nota, porque también esas preguntas están relacionadas directamente con lo que entra en la prueba, ¿ya? Ya. Así que eso responde un poco a las personas que me hablaron acá en el chat, porque hubieron varias personas que me comentaron, ya en torno al tema de que no pudieron entregar el trabajo, que hubieron algunos problemas de señal, etcétera, o cosas por el estilo, ya. Eso. Entonces, eso yo les puedo comentar. Más adelante, ustedes van a tener que hacer un trabajo extra en comparación al de sus compañeros. Pero igual así yo voy a ir sumando, porque hay estudiantes que me han hecho todos los trabajos y justamente en este fallaron, ¿ya? O sea, esos estudiantes van a tener claramente van a tener, digamos, una consideración. La estaba dando Camilo, de hecho, ¿ya? Bien, chiquillos, por eso la idea es que ingresemos igual bien a la hora, porque eh, vamos por parte. Entonces tenemos que volver otra vez al tema. Ya. A ver, ¿quién más quería en este caso? El Camilo quería su nota y la María Laura quería su nota del trabajo. Se los digo al tiro. A ver, a ver, a ver. María Laura, María Laura. Lanzarón, Fuentes, Benjamín, Mateo. Ya. Tu trabajo no lo tengo revisado, María Laura. Voy a buscarlo bien. Ya. ¿Me lo mandaste por WhatsApp o por correo? Por correo. Ya. Vale, María Laura, voy a buscarlo. Porque no, al menos en esta primera pasada no lo encontré. Así que eso, el jueves te voy a responder para ver qué onda. ¿Ya? Ya, a ver, Camilo, su nota es Camilo Alarcón, ¿cierto? Sí, Camilo Alarcón. Camilo, tú tienes un 6, ¿ya? Pero un 6 simplemente por el hecho de haberlo entregado posterior al plazo. En verdad tu trabajo estaba terrible bueno. Ya fue uno de los mejores de los cuentos que leí, de hecho. Lo vamos a trabajar como les comentaba la próxima clase también. Vamos a trabajar el tema de los cuentos. Pero eso te podría decir. Y la Constanza tiene un 7. Constanza Yarzún. Ya. Chiquillos, entonces con eso ya explicamos el tema de las notas y explicamos el tema entonces de los trabajos que se van sumando. ¿Alguna duda con esto o avanzamos con la parte, digamos, del contenido? Avancemos entonces. Si no hay más palabras, vamos a avanzar. Ya, como les decía, chiquillos, entonces vayan sacando sus cuadernos porque vamos a explicar qué ocurre entonces con estas preguntas que se dieron en la clase anterior para responder en su casa. Ya, nosotros trabajamos entonces con el documental, algo habrán hecho por la historia de Chile. Voy aquí a optimizar sonido. ¿Ya? Vamos a buscar el documental entonces. Ahí estaba buscando un tema con mi perrito porque es medio mañoso. Entonces estaba viendo qué tutoriales habían en YouTube al respecto.
A ver, ¿cómo se llamaba esto? Algo habrán hecho por la historia de Chile. Estábamos trabajando el capítulo 5. Vamos a leer primero las preguntas y después de eso vamos a leer las respuestas de cada estudiante, que salen todas ahí juntas, y vamos a decir cuáles son las respuestas correctas en este caso. Ya. Pregunta número 1 dice, ¿por qué los conservadores se levantan en contra de los liberales? ¿Ya? ¿Qué me responden acá? A causa de distintas opiniones en cuanto al presidente de ese entonces, los conservadores decían que las elecciones habían sido un fraude, en cambio los liberales pensaban todo lo contrario. Ya, bien, bien, bien. Los conservadores luchaban por la implantación de un sistema monárquico en el cual, como decían unos de sus más fervientes defensores. Después habla, Lucas Alamán desconociera todo tipo de organización republicana, representativa y federal y conservase los fueros o privilegios de las corporaciones militares y religiosas. Ya, en este sentido, esta respuesta tiene hartos elementos interesantes, pero ojo, que no necesariamente buscaban un sistema monárquico, ¿ya? O sea, no era que quisieran la independencia con respecto al rey de España para construir una propia monarquía en Chile, ¿ya? O sea, igual se mantiene un sistema republicano. Hay una constitución, hay presidentes, hay poderes de separación de poderes de Estado. La diferencia, o sea, esa es la diferencia. Pero ¿qué similitud tiene con el sistema monárquico? Es que buscan un gobierno fuerte, centralizado. Ya, ojalá bien parecido a una monarquía, pero que no fuera monarquía. Ya, ojalá que fuera, como dice, cambiando con presidentes, pero no necesariamente una monarquía. ¿Ya? Entonces, eso, digamos, puede comentarse, puede, digamos, contradecirse un poco, pero en general está bien. Los conservadores se les consideraba entonces como herederos o estaban relacionados con la monarquía por el hecho de que buscaban entonces un gobierno centralizado. Pero ojo que, como les decía, reitero, no era necesariamente que buscaran implementar la monarquía, solo que habían puntos de coincidencia. Después dice, el cual, como decía, uno de sus más fervientes defensores, después Lucas Alamán, después dice, se desconcierta todo tipo de organización republicana, representativa y federal, ya se desconociera. Sí, eso prácticamente buscan entonces los conservadores, desconocer todo este tipo de organización que sea mucho más representativa, ya que sea mucho más de las bases. Como hablábamos, prefieren que todas las decisiones políticas sean tomadas entonces desde un Congreso, puede ser, no, ni siquiera desde el Congreso, o sea, como ministros, congresos, diputados, pero que ojalá la ciudadanía no participe mucho. ¿No? Porque consideraban que la ciudadanía en general, el pueblo de Chile, era inmoral, era vicioso, no tenía, digamos, las virtudes cívicas. Entonces, por eso había que mantenerlos ordenados. Y después se conservan los fueros, ya, claro, se conservan entonces todos esos elementos, todo el tema de los privilegios. Después, ¿qué más dice? Porque creen que las elecciones electorales fueran un fraude, además que no les agradaba tener un gobierno liberal. Efectivamente, ya, o sea, esa respuesta está correcta. Dice, ¿por qué encuentran que él no gobernaba firmemente? Ya. La persona que puso entonces la última respuesta está bien, pero la podría complementar un poco entonces con lo que pusieron el resto de los compañeros, ¿ya? O sea, no eran partidarios de un gobierno liberal, estaban en contra de un gobierno liberal, no los representaba, pero a la vez consideraban que habían habido fraudes, o sea que los liberales se habían instaurado en el poder a través de amiguismo político y cosas por el estilo, ¿ya? O sea, eso ocurre entonces con las elecciones del vicepresidente del periodo, ¿ya? O sea, al elegir el vicepresidente hay que después la embarrada y termina en el explote, digamos, de los conservadores, ¿cómo decirlo?, en la rebelión de los conservadores en contra de los liberales. Ya, entonces eso se podría responder con la pregunta número 1. En relación a la pregunta número 2, que dice acá, ¿cuál fue el rol de Diego Portales antes, durante y después de la guerra? ¿Ya? Y acá, chiquillos, me pusieron, antes de la guerra fue ministro de Hacienda y comerciante, durante la guerra le dio ayuda al ejército, después de la guerra salió vicepresidente en el gobierno, pero se fue a Valparaíso, así que no cumplió mucho con su rol. ¿Ya? Esa respuesta está bastante completa, pero hay algunos detalles. Por ejemplo, si antes de la guerra
fue comerciante, ¿sí? Ministro de Hacienda, no estoy seguro, creo que no, creo que fue ministro después. Sí, de hecho fue después de la guerra, no antes. Durante la guerra ayudó al ejército, eso sí es verdad. Después de la guerra salió vicepresidente en el gobierno ya, y además asume entonces los roles de ministro de Hacienda y rol también del ministro de Guerra, ¿ya? Y claro, en un momento se va a Valparaíso y de hecho después lo terminan asesinando allá a Diego Portales, porque muchas personas lo consideraban un tirano, como les había comentado en clases anteriores. Así que eso ocurre. ¿Qué más? Lideró políticamente las fuerzas conservadoras en la guerra civil, perfecto, y tras rehusar la presidencia del país, fue ministro de Estado durante las presidencias provisionales de José Tomás Ovalle y Fernando Errázuriz. Colaboró frecuentemente con el gobierno de José Joaquín Prieto, ya que fue uno de los presidentes conservadores que viene después, e impulsó la creación, y ahí quedó, ahí quedó la respuesta. Iba súper bien en todo caso, pero digamos, quedó inconclusa. Después dice, antes de la guerra era comerciante, durante la guerra ayudó económicamente al bando conservador y después de la guerra se hizo ministro. Una respuesta concreta, una respuesta que va directo al grano y que responde entonces la pregunta ¿cómo es? Dicen aquí después, fue comerciante, militar y político chileno, una de las figuras fundamentales de la consolidación del Estado de Chile. Ya, buena respuesta. Vamos a analizar entonces algunos fragmentos para que ustedes vayan contrastando entonces la respuesta en el documental con lo que estamos viendo ahora. Terminemos de leer esto y vamos al documental. Dice después, ¿crees que Diego Portales le interesa la política? Justifique. Dice, a pesar de lo que de que él decía que no, ya que creo que sí le interesaba, porque para haber postulado a vicepresidente, al menos tendría que haberle importado un poco. Buena respuesta, bastante reflexiva. De hecho, bastante reflexiva. No era como lo que se esperaba, en el sentido de que dijeran, por ejemplo, la siguiente, que dice, no, ya porque a él las cosas políticas no le interesaban, pero él como buen ciudadano dijo que podía opinar con toda libertad, ¿ya? O sea, como ahí uno puede contrastar entonces diversas respuestas, como uno lo interpreta. Las dos están buenas a todo esto, ¿ya? Las dos están súper bien. Él decía que no le interesaba, pero claramente había un pequeño interés, ¿ya? Y ese interés tenía que ver con el tema del comercio también. A Diego Portales le interesaba mantener un gobierno ordenado para que así no afectara a su comercio, a su negocio, como todo buen comerciante, como todo buen, digamos, mercader. En este caso, como decíamos, Diego Portales estaba a cargo del estanco, del tabaco, de los juegos de azar, entre otras cosas. Juegos de azar, suena raro, pero como las cartas y esas cosas, ¿ya? Y después que dice, yo creo que no le interesa la política, sin embargo, igualmente se involucra para mejorar el gobierno, ya bien. Y alguien escribió acá, sí le interesa, pero solo en sus ambiciones. Efectivamente, ¿ya? O sea, la última pregunta, bien enunciado, falta como profundizar un poco más como lo hicieron el resto de los compañeros, pero está bien. Y la última dice, mencione los principales generales de la guerra y dos acontecimientos importantes. Chiquillo, acá, eh, miren, vamos entonces por parte. Aquí me ponen Joaquín Prieto y Ramón Freire, y ahí me ponen un mes después de la revuelta, liberales y conservadores se enfrentan en la acción de Ochagavía. Prieto busca un acuerdo, pero engaña a las tropas del gobierno liberal y la guerra sigue. Ya, eso sí ocurre. El general Freire toma el llamado del gobierno liberal y se une a la batalla del Ircay, donde gana el bando conservador. Por lo tanto, establecen las reglas por 3 décadas. Ya, buena respuesta. Respuesta correcta. Alguien acá me puso lo siguiente: Allende, Eulogio Balmaceda, José Manuel Barbosa, Borrego, Barros de Orrego, Martina, etcétera. Aníbal, después me ponen Junta de Gobierno de Iquique, combate naval de Caldera, masacre, ya, batalla Placida, etcétera. Chiquillo, la persona que puso esa respuesta se equivocó de guerra civil, ya, porque esa es la guerra civil de 1981, y esa la vamos a trabajar más adelante, ya, o sea, sí, Chile pasa por muchas guerras civiles, después, digamos, de la independencia, pero no es la guerra civil que estamos trabajando ahora, que es de 1823 a 1830.
Ya, la que me mencionaron acá tiene que ver con 1891, entonces. Ya, así que esa respuesta sería incorrecta. Después me escriben acá José Joaquín Prieto de parte del bando conservador y Ramón Freire de parte del bando liberal. Bien. La batalla del Ircay y el retiro de Freire ocasionando entonces la victoria conservadora. Ya, perfecto. Buena respuesta. ¿Sí? Dos generales, uno de cada bando, dos acciones importantes, dos acontecimientos importantes. ¿Ya? Después me ponen acá generales Francisco de Lastra y Benjamín Biel, ya quienes salieron al encuentro de las tropas de Prieto. Ya, o sea, aquí estamos hablando de dos generales liberales. Está bien también, está bien también. ¿Ya? Y dice, el 14 de diciembre de 1829 se llevó a cabo entonces la batalla de Ochogavía. Ya, si en ese caso les hubiera faltado un acontecimiento histórico, pero está bien, digamos, en el sentido de la base. Dos generales, un acontecimiento histórico. Está igual, le faltó un poquito más. ¿Ya? Entonces, eso sería, chillos. Las personas que respondieron a esta actividad están ok. Ya como les decía, la próxima, ustedes más adelante pueden decidir entonces hacer o no hacer una actividad. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a soportar? Vamos aquí a mostrar algunas escenas, entonces como claves. Ya, miren, si ustedes van... Conoce. Permiso, voy a cerrar esto. Ahora uno no puede saltarse los videos de YouTube. Qué fome eso. Ya. Acá, por ejemplo, entonces aparece, no sé, pues, una representación del general Ramón Freire, mientras están estos dos reporteros de la historia investigando, inmiscuyéndose entonces dentro de lo que ocurría en este periodo, ¿ya? Y van a hablar un poco de lo que ocurre, de la deuda externa, de los conflictos entre liberales y conservadores, ¿ya? El adblock. Sí, yo creo que va a tener que activar eso, Luciano, tenéis toda la razón, porque ya molesta un poco el tema de los comerciales. A ver, déjenme buscar acá. Para entrar a la cancha, sí, señores, son dos nuevas promesas. Miren acá, por ejemplo, lo que explica. Es como que entonces queda todo, digamos, el comercio, toda la deuda externa, quiero decir, que tenía Chile con respecto a la independencia queda en manos de Diego Portales y le entregan a una compañía, ¿ya? Y entonces él, después de la independencia y antes de la guerra, era un comerciante. Él estaba tratando de pagar entonces lo que era la deuda externa de Chile, pero no podía. Échenle un vistazo a esta escena y traten de hacerse una idea entonces de qué ocurría. Portales, Sea y Compañía, el negocio del estanco, nombre con el que se conoce al monopolio de la venta de tabaco, licor, vino, naipes y té. Un gran negocio, igual que ahora. La compañía se lo adjudica por 10 años, con el compromiso de pagar con parte de sus ganancias las cuotas de la deuda externa. Esta primera concesión se asigna en un proceso cuestionado, ya que la empresa de Portales es la única que se presenta, y el personero de gobierno que se la otorga es su gran amigo, Diego José Benavente, ministro de Hacienda. Eso me suena conocido. No se preocupe, don Diego. Hemos reforzado la vigilancia del muelle para así mantener a raya el contrabando. Vigilancia, sobre todo manos firmes. Mire que en negocios como este, en la teoría suena muy bonito, pero en la práctica, en países como estos que están llenos de vicios, es muy fácil que todo se vaya al carajo. Yo le he dicho esto al general Freire. Ah, por fin. Tal como la pidió. Madero de avellano y puentes de palos de rosa. Como le decía, yo le he insistido al general Freire y a todos sus pipiolos que en países como estos, donde el ciudadano carece de toda virtud, es necesario poner mano firme. Un gobierno fuerte, liderado por hombres que sean modelos de virtud y de patriotismo. Y así, cuando se hayan enderezado el resto de los ciudadanos y se hayan moralizado, que venga el gobierno liberal
libre y lleno de ideales, donde todos tengan parte mierda. Súbala a mi carruaje. Podría dedicarse a la política. No le iría nada de mal. No me interesa la política. Yo solamente opino como un ciudadano. Que usted no tiene nada que hacer. No puedo. Vamos a dejar ahí entonces porque ya están saltando los comerciales. Voy a adelantar un poquito más, pero la idea acá era que se dieran cuenta entonces, él era un comerciante y estaba, digamos, en conflicto precisamente porque había mucho contrabando. Entonces la empresa se le iba a la quiebra y por eso él quería entonces un gobierno fuerte que controlara precisamente el contrabando y así pudiera hacer ¿cómo se llama? Poder hacer entonces sus negocios tranquilamente. El resto fue lo que trabajamos en la clase anterior, cuando hablaba entonces acá el tema de que lo venían a ver y les decían que el estanco, su comercio, su negocio estaba quebrando y él nos manda entonces a freír monos prácticamente, ¿ya? ¿Cómo hace pasar a cualquiera? Don Diego, he venido personalmente a comunicarle que el día 6 de septiembre, en sesión extraordinaria, se votará la devolución del negocio del estanco a manos del Estado. Sírvese. Conoce nueva cerveza. Voy a hacerle caso al Luciano, voy a instalar el bloqueador de publicidad. Cojones. Cojones. Escúcheme, no es mi culpa, sino la del gobierno de Vilucho, de ese huemul de Freire, que no ha sabido ponerle freno al contrabando. Ellos no respetaron los términos del contrato. ¡Diego! Acá, chiquillos, tenemos la acción de Diego Portales antes de la guerra, como les decía. Vamos a adelantar un poco. Bueno, ustedes vieron entonces que durante la guerra acá estallaba, digamos, el momento cuando se criticaban mutuamente liberales y conservadores y señalaban que era entonces un fraude electoral que haya salido el vicepresidente, ¿cierto? Y así estalla la revuelta. Aquí habla ya el tema de, digamos, de las estrategias militares, de las luchas, entonces, a manos del general Prieto, ¿cierto? Que, digamos, avanza entonces hacia la capital y tiene distintos conflictos y luchas entonces con el general Freire, ¿ya? En este caso acá muestra la siguiente escena cuando Diego Portales ingresa entonces a la guerra y trae precisamente dinero. Y con eso salva entonces a los conservadores, ya porque de hecho en esta guerra, como vimos muchas veces, estaban ganando los liberales, por estrategia militar, por hombres, por todo. Los conservadores tenían todo para perder, no tenían riqueza, no tenían financiamiento en un principio, tenían hombres mal preparados, ¿ya? Y aún así, digamos, esta ayuda le permitió entonces comprar nuevas armas, comprar entonces alimentos, etcétera, con lo cual pudieron darle la vuelta a la guerra a los liberales. ¿Ya? Y también algunas otras estrategias que utilizó acá su general. ¿Ya? Y después, más adelante, hablaba del tema de cuando acá leían la carta de Diego Portales, que no las vamos a ver ahora por temas de tiempo, porque ya nos quedan 5 minutos, ¿ya? Él señalaba entonces que no le gustaba la política y que si alguna vez tomó las armas fue precisamente para controlar todo este tema, ¿ya? Y que le agarró a palo entonces bueno, ahí escucharon ya la otra vez de lo que hablaba, ¿ya? Entonces,
en esa misma carta señala que no le interesaba la política. Pero aquí se señala entonces que sí fue ministro de Estado y que hizo hartas cosas como a través de su cargo de ministro. Y de hecho la Constitución de 1833, que es la que viene ahora, es la Constitución prácticamente que él la pensó. Él fue el ideólogo de la Constitución del 1833. ¿Ya? Así que, como dijo un compañero por ahí en alguna respuesta, todos los gobiernos que vienen después de Portales tienen este sello conservador. Ya. Chiquillos, nos quedan 3:51 y bajando. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de pasar la lista? Perfecto, no hay preguntas entonces. Ya, la próxima clase, el próximo jueves, vamos a hacer una pequeña actividad también en Google Form. La idea es como ir entonces trabajando con preguntas que estén relacionadas con el contenido y con la prueba. Y así, digamos, cuando lleguen a la prueba el día viernes, no van a estar tan perdidos también. ¿Ya? Vamos entonces con la asistencia de segundo medio. Les dejo entonces el documental para que ustedes lo busquen en YouTube. Bastante explicativo, sencillo, fácil de entender. Yo creo que les va a quedar bastante claro. Nos quedan 3 minutos, no sé si alcance a pasarlos a todos en 3 minutos. Chiquillos, hagamos algo mejor. Como nos quedan 3 minutos y puede que no alcance a pasar toda la lista, voy a sacarle un pantallazo mejor y los paso a limpio después. Ya en todo caso son todos los que están acá presentes. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Ya, nos vemos el jueves y cualquier cosa me escriben. Ahí estamos hablando. Ya les saqué el pantallazo, chiquillos, así que pueden salirse tranquilamente. Nos vemos, cuídense. Chao, Ricardo, que estés muy bien. Chao, Constanza. Chao, profe. Igualmente. Chao, profe. Chao, María Laura, que esté muy bien. Cuídense, chicos. Chao, Bárbara. Chao, Purísima. Chao, Luciano. Rafael, Paulina, Benja. Cuídense, chiquillos.